Buenos días, licenciada Liz Milagros Paredes. Mi nombre es Daisy Gabriela Clemente Paredes. El día de hoy le voy a hablar sobre el autor que aportó a la inmunología. Se trata de Edward Anthony Jenner. Él fue el padre de la inmunología. Él nació el 17 de mayo del año de 1749. Su padre fue Stephen Jenner, pues él fue el octavo hermano de los 9 hijos del reverendo del pueblo, pues su padre falleció cuando él era muy pequeño. Edward fue a la escuela y recibió una buena educación. Fue durante su niñez donde él demostró un gran interés por la biología, especialmente por los animales. Fruto de ese interés, pues el- su familia a la temprana edad de 13 años, él pasaba tiempos libres con el médico cirujano del pueblo, pues este explicaba lo que, lo que hizo que Edward tuviera una vocación por la medicina. Edward, al terminar la, la escuela, él nunca fue a la universidad, pues estuvo hasta los 21 años investigando y averiguando por su cuenta, mientras seguía viendo al cirujano del pueblo, pues sin necesidad de estudios superiores, él hizo investigaciones sobre la naturaleza de los animales, como era el plumaje de las distintas aves y la temperatura corporal de los erizos, pues su pasión por la ciencia era tan evidente hasta que, pasando el tiempo, él con 21 años, él decide encarrilar para tener una vida profesional, y por la vocación que él había descubierto en uno de los pocos médicos cirujanos que había en su pueblo. Entonces, él trata de mudarse a Londres para que así se convierta en un discípulo personal del doctor y cirujano llamado John Hunter. Fue uno de los médicos naturistas y más reputados en la época, pues Edward recibió una formación de primer nivel. Durante 3 años estuvo estudiando y aprendiendo lo que enseñaba el médico naturista, pues él, al sentirse ya preparado para regresar a Gran Bretaña y empezar una vida como profesional, pues él pasa el tiempo y a los 24 años, en el año de 1773, él regresa a Gran Bretaña, pues abre un pequeño consultorio y gracias a los conocimientos que él había adquirido en Londres, gracias al doctor Hunter, fue ganando más reputación en su pueblo y se convirtió la persona más conocida de la región, pues se dice que en el año de 1796, en el año de 1796 fue en el año que cambiaría para siempre la medicina, pues ahí estaba convencido de lo cierto que había sido al experimentar la vacuna y a emprender uno de los estudios más polémicos en la historia, pues fue una crítica muy dura en la práctica de la vacunación, pero gracias a Dios, pues no tardó en extenderse en todo el país, en Europa y a nivel nacional. Pasado el tiempo, en el año de 1806, el Colegio Real de Médicos confirmó la eficacia de las vacunas, donde en cuyo momento Jenner empezó a elevar como uno de los grandes médicos en la medicina moderna. Pues aquí tenemos los principales aportes de Edward Jenner. Pues los tres principales aportes fueron
primero tenemos el descubrimiento de las vacunas. Pues esto fue que descubrieron una vacuna para la viruela y también para las diferentes enfermedades como el sarampión, el tétano, la viruela, el VPH, la difteria, la varicela y la papera. Pues estas y cada una de las vacunas no solo fue para nosotros, también fue para nuestros familiares, pues nace desde los descubrimientos de Jenner, pues esto significaba que ya estaba cierta la vacuna para que fuera especialmente para la enfermedad de la viruela. Pues Edward Jenner no se quedó ahí nada más, pues él agarró y hizo la prueba con 23 personas hasta que pudo confirmar que realmente era la vacuna exacta para curar la viruela y así ya no hubieran más personas muertas y ya con una simple vacuna podían curarse poco a poco con el tratamiento. Pues aparte de ello, él publicó un artículo en el año de 1798 donde él explica sus descubrimientos por las vacunas indicadas. Pues como segundo aporte tenemos la erradicación de las enfermedades. Pues la erradicación de las enfermedades quiere decir que la viruela ha matado a más de 300 millones de personas a lo largo de su historia. Pues se dice que Edward, desde el año de 1980, pues esta era una enfermedad considerada erradicada. E igual sucede con la viruela y otras enfermedades infecciosas que han sido erradicadas poco a poco gracias a las vacunas o incidencias que, que es tan baja que prácticamente se considera erradicadas. Pues de todos modos eh, había algunas terapias, ¿no?, que se podían hacer, pero como sabemos, no todas las personas tenemos el mismo organismo, como que a unas sí las mejoraba y a otras no, les causaba hasta la muerte. Y por último tenemos el aumento de la esperanza de vida. ¿Qué quiere decir? Que no es una casualidad que nosotros hayamos pasado por una esperanza de vida de 37 años, pues justo antes de que llegara la vacuna o que la descubrieran, y algunas personas a unas más de 80 años, pues junto a los otros avances y experimentos que han hecho entre Edward Jenner y diferentes científicos y médicos y eh, seguros que había, pues ellos han hecho un experimento. Entonces, al descubrir ese experimento, ya ha sido para que las personas tengan una mejor esperanza de vida. No solo mueran a una corta edad, sino que duren más. Pues finalmente, y después de fundar las vacunas, pues Jenner se decide retirar de todo esto en el año 1815, pues tras años de disfrutar muchos éxitos en su vida profesional como en su vida familiar, pues él murió el 8 de enero del año de 1823 en su pueblo natal, dejando detrás de sí un legado que ha permitido salvar millones de vidas. Exacto, salvar millones de vidas, como se dice, porque actualmente tenemos la enfermedad del SARS-19. Pero, ¿qué hacemos frente a esta enfermedad? Hay personas que todavía no tomamos conciencia y la vacuna que le están colocando a las personas mayores de 80 años o personas mayores de 60 años, pues quizás a todos no les hace la misma reacción. A algunas les causa hasta la muerte. Entonces, eso es lo que no deberíamos de hacer. Muchas gracias, licenciada. Espero que le haya gustado.